Muy buenas tardes, un día más. Me asomo por aquí para compartir y sobre todo reflexionar contigo. En esta ocasión quería reflexionar. Mi invitación y mi propuesta era que reflexionáramos y que compartiéramos sobre la idea de qué necesita aprender un niño o una niña de 7 años, por ejemplo, ¿no? Recordaros que este vídeo lo pasaré a formato audio y podréis también escucharlo en mi cuenta de iVoox. La razón por la que lo estoy haciendo es porque hay veces que no podemos tener una buena conexión en ese momento o no podemos pues prestar tanta atención a lo que implica el vídeo, la imagen, y de esta manera desde iVoox puedes descargar el podcast y puedes escucharlo en el mejor momento, en el momento que sea mejor para ti, mientras haces tareas en casa, mientras trabajas, mientras conduces, mientras haces deporte, cuando lo prefieras. Me parece que es muy cómodo. Entonces, pues eso, mi reflexión de hoy venía porque con esta situación que estamos viviendo del COVID, hay mucha gente que ha desescolarizado, hay otros que están en proceso de o pensando hacerlo, hay familias que están en casa, pero que el miedo es algo que nos aborda a todos en algunos momentos de ese proceso de desescolarización o de estar desescolarizados. El miedo al futuro, el miedo a que tengan una preparación adecuada o no, el miedo a que estén a la altura, ¿no? Nosotros particularmente nunca hemos seguido el currículum y sí que puedo decir que ha habido momentos en nuestros 12 años de educación en casa en los que han estado por encima del currículum y otros momentos en los que han estado por debajo. Hay momentos en los que han estado por encima en unas cosas y por debajo en otras, y en otras más o menos a la par. Esa es nuestra experiencia, pero hay familias que prefieren llevar un currículum, prefieren llevar un ritmo adaptado, a la par que el currículum escolar. Bien. Yo sí que soy muy partidaria de que por encima, y también ha sido bajo mi experiencia, yo en un principio de estos 12 años estaba más enfocada en lo que era el contenido, pero también porque emocionalmente Marcos, que era el primero, que era con el que empecé, estaba bien emocionalmente, toda su experiencia de vida era muy satisfactoria, así es que podíamos poner el resto de nuestra atención en lo académico. Y en este sentido pues tenía un nivel muy bueno. Más tarde me fui dando cuenta, conforme fueron siendo más hermanos y tuvimos mudanzas y hubo situaciones en nuestra vida, me fui dando cuenta de que si los niños no están bien emocionalmente, no pueden aprender. Entonces, bajo mi punto de vista, lo más importante que necesita un niño en primera infancia es estar bien, y después también, en cualquier momento de su infancia, es estar bien. Y después podemos ir encargándonos de introducir contenido académico. Yo he de confesarme muy fan del contenido académico, a pesar de que en mi día a día no pareciera que esté enfocado en eso, pero sí que soy partidaria. Hola Salma, sí que soy partidaria de que, y es algo que los que me conocen me lo habrán escuchado un montón de veces, si los niños son capaces de aprenderse sin ningún problema y sin ningún esfuerzo los 100 nombres de los Pokémon o 100 nombres de jugadores de fútbol o cualquier cosa de estas, normalmente vemos a los niños con las estampitas, con las cartas, y saben un montón de datos sobre esas cartas, pues ¿por qué no aprovechamos esa misma vía para introducir conocimientos que a nosotros nos interesen y hacérselos atractivos a ellos? Porque en realidad a ellos les va a dar lo mismo qué es lo que están aprendiendo. Lo que ellos perciben no es esto es útil, esto no es útil. Esto me va a servir para dentro de 30 años encontrar un trabajo, o esto no me va a servir.
porque esto no es lo que les importa. Lo que les importa es divertirse. Así es que si lo que les presentamos es divertido, ellos lo van a aceptar de buena gana y lo van a aprender. Y además se va a convertir en algo que necesitan, en algo en lo que necesitan seguir avanzando. Bien. Bueno, pues como comentaba, yo siempre he sido muy fan de introducir contenido, así es que, por ejemplo, sabéis que siempre por la noche leemos en la cama, yo les leo. Y muchas de las veces he preferido ir introduciendo, por ejemplo, libros de historia, son novelas infantiles, pero que incluyen historias, o sea, historias de la historia que estudiarían en la escuela. Y por otro lado, también tenemos diferentes colecciones, por ejemplo, colecciones de compositores o colecciones de personajes emblemáticos en nuestra historia. Y esto da mucho juego porque hay veces que yo prefiero leer uno de estos libros a leer el libro del cuento de Caperucita y el lobo feroz o de los tres cerditos, que tienen su aquel y que se les puede sacar bastante jugo si sabemos cómo, porque bajo mi punto de vista las historias originales a mí no me gustan mucho porque las moralejas me parecen bastante crueles, pero sí que, bueno, pues se puede sacar cierto jugo a las historias. Pero yo particularmente prefiero en estos momentos de por la noche introducir pues eso, ¿no? Por ejemplo, libros de compositores, leer la historia de los compositores, de un compositor en particular cuando eran pequeños, o de un personaje público emblemático, o cualquier tipo de cosa, ya que ellos están con la energía tranquila, están escuchando y están interesados en esa historia. Y es que en realidad las historias, todas las historias son interesantes y tenemos que ver eso, cómo las introducimos. Luego, por ejemplo, algo que nos funciona muy bien, hablando de las cartitas, son las cartas de animales de Veo Vivo o de Bio Vivo. Estas nos funcionan de maravilla y no os podéis imaginar, yo en el cartel ponía qué necesita saber, qué crees que necesita saber un niño de 7 años. Bueno, pues Alex ya tiene 9 años, pero yo creo que desde antes de los 7 empezó a coleccionar este tipo de cartas y no os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas que sabe. Por otro lado, siempre comentaré que no soy partidaria del aprendizaje de memorizar, ¿no? Porque cualquier cosa que memoricemos sin estar ligado a nuestro interés, a nuestra pasión verdadera, va a ser olvidado. No nos va a servir de nada. Para almacenar datos ya tenemos a Google o a Wikipedia o a cualquier plataforma de estas. Pero cuando comento que Alex sabe una cantidad tremenda de datos por las cartas de animales, no pongo la mayor de las importancias en esa cantidad de datos, sino en el hecho de que esos datos él los ha adquirido de manera lúdica, con pasión, con verdadero interés. A través de estas cartas ha aprendido, bueno, no ha aprendido a través de estas cartas porque ya lo sabía, pero sí que se puede aprender a través de estas cartas. Otros niños que no sepan acerca de medidas, acerca de tipos de alimentación de los animales, podemos abordar el tema de los océanos, podemos abordar una cantidad tremenda de conocimiento a través de estas cartas. Y además es muy interesante porque lo tenemos que hacer en pareja. Los niños, él a veces revisa las cartas solo y va mirando datos, pero sobre todo es un juego para hacer entre dos. Y muchas veces Alex y yo hemos utilizado este juego para vincularnos, para crear un rato especial nuestro, pues eso, ¿no? Con conexión, estando conectados. Y gracias a todo ese escenario, o sea que el tema le interesa, que estábamos haciéndolo juntos, estando conectados, que era una actividad lúdica, pues gracias a todo eso él ha ido guardando los datos en su cerebro, en su memoria, pero además lo más importante es que despierta un interés para seguir investigando sobre ello, de manera que él después ha seguido también creando sus propias cartas con otras aplicaciones como puede ser el Google Drive o el Canva.
¿no? Y aprenden muchísimas cosas en torno a esto. Pero y luego además, en la foto que he utilizado para invitaros a la reflexión era de un bizcocho, de una magdalena que hizo Martina el otro día. Es curioso porque la hizo en un momento en el que yo estaba liada y no le podía ayudar. Y ella decidió, igual que la lasaña que os compartí el otro día, la lasaña de crepes, pues decidió tomar las riendas y empezar a mezclar ingredientes en un bol, en una fuente grande. Así es que fue increíble. Yo no sabía cuál era el resultado que iba a salir de ese experimento o de esa iniciativa, pero fue increíble lo deliciosa que estaba la tarta, que había hecho sin seguir ninguna receta. La había hecho siguiendo sus propios pasos. Con esto os quiero decir que, bueno, luego relacionándolo en la cocina, por ejemplo, los niños aprenden una cantidad tremenda de cosas, aprenden matemáticas con las medidas, las capacidades, el concepto del líquido, del sólido, del gas, el cambio de estado en los alimentos, las reacciones químicas que se producen en la cocina, millones de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Martina conmigo viendo un capítulo de su serie favorita tiene los auriculares puestos para que yo pueda hacer ahora mismo para que pueda compartir sobre esta reflexión, y tiene encima al conejito al que le está dando una verdura. Y claro, va mirando qué tipo de verduras son aptas para su alimentación y cuáles no. De manera que todo lo que los niños pueden aprender, que son muchísimas cosas, lo importante para mí no es qué es lo que tienen que saber o qué es lo que pueden aprender, porque pueden aprender millones de cosas, sino cómo lo aprenden y desde qué lugar lo aprenden. Si ha surgido verdaderamente de su interés, de su iniciativa, de su necesidad por explorar ese terreno. ¿Cuántas veces nos hacen preguntas que no tenemos tiempo para responder? ¿Cuántas veces nos hacen preguntas para las cuales no tenemos energía siquiera? Ya no tiempo, sino energía. Ya no digamos respuesta, porque hoy en día con internet las respuestas están al golpe de clic. Pero son muchas las veces que tenemos falta de tiempo o falta de energía para atender las necesidades cognitivas de nuestros niños. Y os puedo garantizar que el contenido que se aprende en el primer ciclo de primaria se puede aprender ahí fuera, en la calle, en casa, en la cocina, con la familia, y que no es necesario que gastemos ni mucho dinero ni mucho tiempo. Me parece que en este primer ciclo de primaria principalmente es donde los niños empiezan a perder la motivación por aprender. Son muchas las familias, creo que de esta edad son prácticamente todas las familias que conozco las que me comparten que los niños ya empiezan a no querer ir al cole, a aburrirse, a decir que el cole es un rollo. Y no es que los contenidos sean un rollo, sino que la forma en que se los están ofreciendo es aburrida, pero es aburrida para muchos niños y para muchas edades. Así es que yo os invitaría a que prestáramos un poquito más de atención a esas necesidades de nuestros niños, a que viéramos y buscáramos formas alternativas para poder cubrir sus necesidades de conocimiento. Y si nosotros tenemos unas necesidades para con ellos, si necesitamos que ellos cubran determinado nivel o se adapten al currículum, que veamos de qué forma es posible. Y esto además vale tanto para casa como para fuera de casa, como para en las aulas, porque podemos hacer las cosas de una forma muchísimo más divertida. Se pueden hacer las cosas de una manera mucho más interesante y mucho más atractiva para los niños y las niñas, porque en realidad la ciencia es apasionante, la ciencia es sorprendente, y nada más con hablar, nosotros cada día de la semana introducimos algunas frases, algunas canciones, algunos poemas, algo en otros idiomas cada día de la semana. Entonces, simplemente a la hora de hablar, a la hora de compartir, ya estamos practicando la lengua.
con lo que solamente quedaría la parte de ciencias. Solamente con salir a la naturaleza estaría la actividad física y al volver a casa podríamos plasmarlo de una forma plástica, ¿no? Creativa. Así que se pueden hacer muchísimas más cosas, se pueden alcanzar muchísimos más contenidos de una manera que resulte atractiva para los niños y las niñas, porque es la única forma en que verdaderamente vamos a conseguir, uno, que aprendan y dos, que se apasionen por seguir aprendiendo, que creo que al final es el objetivo de todos. Entonces, a lo mejor no tenemos que cambiar nuevamente el qué, sino que tenemos que cambiar el cómo. Bueno, hasta aquí quería compartir hoy. Me encantaría seguir recibiendo vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras experiencias. También recordaros que todo lo que estoy compartiendo en los directos podéis encontrarlo de una forma más extendida. Podéis también encontrar propuestas prácticas para ir haciendo determinadas transformaciones, porque a veces que escuchamos a alguien contar algo, nos resuena, nos vibra, nos gusta, nos inspira, pero el día a día de llevarlo a la práctica hay veces que nos abordan los miedos, la inseguridad, así que hay ejercicios, necesitamos hacer un trabajo interno personal para poder llevar estos cambios a nuestro día a día y sentirnos a gusto con ellos. Y en el libro, que podéis encontrar en Amazon en formato electrónico por menos de €1, ahí podéis encontrar más contenido acerca de este tema, más de nuestras experiencias, y también podéis encontrar esos ejercicios en los que poco a poco vayamos trabajando para ir llevando el cambio a la práctica de nuestro día a día. También os voy a poner el enlace para que podáis seguir uniéndoos a nuestra tribu en Facebook, nuestro grupo cerrado, para poder seguir acompañando la maternidad. Y me han comentado, me han propuesto hacer un club de lectura, un book club para mi libro, porque parece que está gustando, que está teniendo éxito, que está sirviendo, que está aportando valor a familias. Y pues me encantaría recibir vuestra opinión acerca de comenzar con este book club. Y pues todos estos datos podéis encontrarlos, como os digo, todos estos enlaces podéis encontrarlos en la descripción de este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Si no es así, pues también me lo podéis compartir y juntos poco a poco podemos ir creciendo, porque recordad que en realidad la responsabilidad y la posibilidad de cambiar el final de nuestra historia, de que nuestros niños estén motivados por aprender o no lo estén, esa posibilidad está única y exclusivamente en nuestras manos. No deleguemos en las escuelas, no deleguemos en los profesores, porque ellos tienen muchísimos más alumnos de los que encargarse. Pero si realmente estás comprometido o comprometida con la educación de tu hijo o de tu hija, si realmente vibras con las palabras que comparto y piensas que tenemos mucho por hacer para realmente encontrar esa motivación y despertarla en ellos, puedes encargarte tú personalmente y hacer que el final de la historia sea diferente y que creemos un nuevo futuro con jóvenes real y absolutamente motivados por lo que hacen. Te mando un abrazo y espero tus comentarios. Que pases feliz tarde. Hasta luego.